Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Con nuestros contertulios de siempre, Patricia Arancibia Clavel, bienvenida. Bienvenida, Gabriel. Historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones, una polemista fiera de la República. Depende de quién me pinche, Sí. pero mucho que me hay pinchado. Oye, también está, por supuesto, Sergio Mico, abogado, cientista político, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muy bien. Bienvenido. Ese Sergio. soy yo, sí. Académicamente hablando. Luis Eduardo Escobar, nuestro tercer contertulio tradicional, economista, candidato a doctor en economía, asesor de empresas. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, mucho gusto estar aquí. Gracias. Y tenemos con nosotros a un experto electoral para que terminemos de exprimir ahí, oye, el limón, estrujar los últimos números e interpretaciones de la elección municipal y de los cambios de gabinete que han ocurrido recientemente. Gonzalo Miller, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Una entretención, venía a conversar. Ajá, qué bueno. Gonzalo Miller, bueno, para los que no lo conocen lo suficiente, es abogado, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, de la UDD, analista político y experto electoral. Bienvenido. Yo sé que tú tienes Panelista de la Radio Cooperativa, panelista de Estado Nacional, y casi panelista de SQC en este momento. Es verdad, es verdad. Bueno, y Gonzalo es militante UDI, pero no está invitado en esa calidad, sino que está invitado como analista político y experto electoral. Y para equilibrar un poco las cosas, Gonzalo, porque aquí me hacen pedo. Yo creo que no necesita defensa, la verdad. Se defiende solito. He escuchado muy bien siempre a Patricia defender su posición. Así. Gonzalo, cuéntanos tu impresión, ya han pasado días y ha decantado las aguas. ¿Por qué perdió y tan rotundamente la derecha? Yo creo que es imposible entender lo que ocurrió el domingo en la elección sin referirse a la abstención. O sea, al golpe que le da al sistema el voto voluntario. Uno puede buscar ejemplos en ambos sentidos en términos de a quién perjudicó más o menos, pero cuando uno hace el total país, y dice, sí, votaba 1,5 millones de chilenos. Menos de chilenos. Menos, que en la última municipal, con todas las críticas, acordemos que esta reforma lo que buscaba era que votaran más personas, atendido a las críticas sobre la representatividad y sobre la legitimidad de la autoridad que estaban siendo elegidas solo por la mitad, un poco más de la mitad, el 2008 por el 57% de los chilenos mayores de 18 años. Ahora nos fuimos del 57 al 39%. Se agravó aún el problema. Cuando uno mira quiénes son los que salen, porque esto golpea transversalmente al sistema, no lo golpea en la misma dimensión. La Concertación pierde poco más de 240.000 votos. La Alianza de la coalición de gobierno pierde sobre 600.000 votos. Y ahí se produce un pequeño reajuste. O sea, aquí básicamente esta elección, más que una elección tradicional como nos estábamos acostumbrados, se pareció mucho a una primaria. Salió mucha gente del sistema, bajó sensiblemente el nivel de participación a solo 39, casi 40 puedo llegar en la última cifra, pero eso abrió el espacio para que como es una primaria, primara el efecto de movilizador. Quienes fueron capaces de movilizar a sus bases contaron con una ventaja respecto de que no. Y eso explica algunas sorpresas. Yo creo que si uno deja de lado Providencia, que tiene otros componentes, pero mira lo que pasó en Ñuñoa, mira lo que pasó en Cerrillos, y uno ve que Carreras Corría, alcaldes que estaban gozando entre el 60 y el 70% de los electores, se le desaparece. O sea, ahí básicamente la abstención es unidireccional. Solo desaparece gente que había votado por el candidato de centro derecha. Y en ambos casos... Ojo, muchos de los que se fueron para la casa por esta no votación, por esta abstención, quizás fue conscientemente, prácticamente, por lo menos los emblemáticos, son todos de personeros
muy autoritarios, de formas autoritarias, no centro-derecha. La B no es centro-derecha, es una derecha dura. Por eso, oye, el de Ñuñoa también, duro. Oye, autoritario de forma. Pero bueno, cuando mira los números, yo creo que Sabat y en el caso de Almendares, en Cerrillo, yo creo que atenúan un poco ese rasgo de personalidad. Sí, llevaban mucho tiempo, sí, tenían una legitimidad y habían sido exitosos en algo para poder entender. Básicamente, en ambos casos, la Concertación logra retener su votación del 2008. Con los mismos votos que en el 2008 Sabat arrasó con Danae Milnas, una figura bastante similar a Maya Fernández, con los mismos votos, hoy día Maya Fernández es alcaldesa de Ñuñoa, sin más votos. En el caso de Cerrillos, el mismo Arturo Aguirre, que pierde abrumadoramente, casi doblado con Almendares el 2008, esta vez con los votos de él, más el Partido Comunista, 1.500 votos más, logra una victoria importante. Y asume dos casos más que son de división de la derecha, que es en el caso en que gana. Es otro caso, pero... No, pero es que también se inserta dentro del tema, en el tema de la... Reina y Recoleta, dices tú. Sí, en la Reina y Recoleta que se divide la derecha, porque yo no sé si tú vas a seguir la misma, tienes detrás la misma idea, pero la abstención ha quedado claro en esta elección, a mi juicio, que obviamente perjudicó mucho más a la centroderecha, de todas maneras, y es por una cuestión de ADN de la centroderecha que lo hemos visto a lo largo de la historia de Chile, que es que la centroderecha y sus miembros son mucho más individualistas, más independientes, están muy poco acostumbrados a órdenes de partido y esta organización que tiene la Concertación y que han tenido los partidos de la Concertación, aunque se les haya desbarajado un poco el naipe. Pero en fin, la cultura propia de la centroderecha es una cultura que no tiene, a mi juicio, históricamente al menos, no tiene una base de aglutinación en torno, digamos, pero eso a los hipótesis, Patricia, pero hay otra hipótesis. Entonces, ¿qué hubo? Mayoría silenciosa de derecha. Absolutamente, es decir, por lo menos, pero no me cae la más leve duda. Ya, de hecho, yo creo que se puede repetir. Tanto es así, tanto es así que Piñera ganó. Yo quiero darle, perdón. Ganó hace 2 años. Pero si tú me permites, pero la reflexión de Gonzalo me lleva a la siguiente pregunta, pero esa gente que no fue a votar por Sabat o por Almendares era porque lo dio ganador, ¿ya? Se confiaron, pero la otra hipótesis es que uno podría decir, bueno, pero mucha gente de derecha que no fue a votar fue porque no fue a votar porque estaba disconforme con la actuación de la derecha, los partidos de derecha, con el gobierno. De castigo. Yo creo, a ver, como siempre, hay de todo un poco, entendiendo que esto fue una primaria, ¿dónde se ratifica más esto? Cuando uno mira la votación de concejales. Los partidos nacionales estructurados les fue bien. Los partidos no nacionales, no estructurados, más de opinión pública, les fue bastante mal. O sea, uno mira de nuevo. PRO está pensando que... al PRO le fue mal la elección de concejales, más allá que uno tenía expectativas menores. Le fue bien. Por eso, es que el PRI le fue bien porque mantuvo, pero cuando mira, la democracia cristiana, un partido nacional estructurado y se consolida. Se consolida. En el caso de la centroderecha, la UDI, el Partido Nacional Estructurado, a pesar de las derrotas emblemáticas, logra retener el 17% de los votos. Y el partido más grande de Chile. Y sigue siendo el partido más grande de Chile. Y sobrepasa Renovación Nacional. Pero eso habla de quiénes fueron a votar un poco. Quienes fueron a votar el domingo, en gran mayoría, son más politizados, son personas que tienen mayor identificación partidaria y decir, se comportaron distinto al resto del país. En las comunas donde el país era el universo era homogéneo, no hubo ningún problema. Por ejemplo, en Las Condes. En Las Condes votó menos de la mitad de lo que votó el 2008. Cayó de 80% a 38% de la participación. Pero como es un universo tan homogéneo que el resultado es exactamente igual. O sea, yo saqué a la mitad de la gente y el resultado que se me produjo fue el mismo. Pero en otros contextos donde no existe esa homogeneidad, sino que al revés, vamos al caso de Providencia, cuando uno mira el comportamiento de la mitad de las mesas más antiguas y de la mitad de las mesas más jóvenes, es absolutamente contrario. Las primeras mesas gana el exalcalde de la B, gana 70-28 en la mayoría de las primeras mesas, pero votan 56, 57 personas por mesa. Cuando uno toma las últimas mesas, sin hacer ningún distingo, estas son las últimas mesas de hombres y mujeres, se produce el resultado inverso. Gana José Farrázuri, 72-28. O sea, la gente joven. Es que no sé si es joven, porque puede ser gente que se haya cambiado. Pero sí son los nuevos. No sé si son jóvenes, pero sí son los nuevos. Y ahí, pero ¿cuál es la diferencia? De que ahí tenemos mesas donde llegaban a votar 305 sobre 350.
o sea, con niveles de participación que están muy por sobre el promedio de la comuna y del país, o sea, casi el 90%. Ya, pero esa gente que fue a votar derechamente para que no que siguiera la vez. que se cambió para ¿Dónde me incluyo yo? Era el sí y el no. Que por eso te digo, eso Por es. supuesto que lo de la Providencia tiene un componente distinto, Claro. pero Ya, de nuevo, síntomas parecidos a los de las primarias, donde la movilización, donde cuando tú traes gente para que se vote en ese sector o se involucre en una elección concreta, tú puedes lograr diferencia. Pero te insisto, Gonzalo, en la pregunta, porque hay gente que dice en ciencia política, cuando tú pareces muy ganador, hay dos fenómenos. Hay un fenómeno que dice, no te conviene parecer muy ganador porque hay gente que se confía y no va a votar y baja la moral o no consigue más votos. Pero hay veces que dice que cuando uno parece muy ganador, el efecto es El voto útil. Claro, entonces que la gente dice, bueno, ya mi candidato ya perdió, no voy a votar porque aparece el que aparece segundo, y en este caso la B aparecía como ganador, Salaqueta aparecía como ganador. ¿Qué crees tú? Bueno, Pues las encuestas de opinión daban eso, la tercera, en el caso reconoció de su la favor. B no tuvo nunca una imagen de ganador, o sea, siempre fue una carrera muy cerrada, nunca estuvo más de 2 puntos arriba, o sea, Sí, ya, se cierto mantuvo eso. Sí, en el caso de Santiago... Así es, Salaqueta y el debate del Pero eso uno balcón. tiene que entender, Sergio, de cómo creció la centro-derecha en los últimos 15 años. Ya, Porque la centro-derecha en general tenía una votación histórica en torno al 30% y menos. ¿Ah? Pero en los últimos 10 años creció primero hasta el 40%, se acercó al 48% y finalmente logró construir el 52%. ¿Cómo lo hace? Lo hace en función de qué tipo de electores. ¿De los electores más politizados? No, de los menos politizados. Despolitiza su argumentación, pone por delante la gestión. Mucha gente en Ñuñoa, en Cerrillo, votaba Lo que le han llamado el cosismo, ¿no? como tenía claro, que, claro, sí, ese muy bien. modelo que fue exitoso cuando ahora le jugó en contra con el voto cuando voluntario. esas personas tenían que votar sí o sí. Esas personas tenían que ir a votar y finalmente votaban por aquel que decía, mira, pues este último está haciendo cosas, ya lo valido, respaldo lo que está haciendo, no necesariamente me tengo que identificar políticamente con él. Cuando uno mira la diferencia entre el Ñuñoa municipal, con un Sabat que sacaba 70%, y después el mismo Ñuñoa político, donde la torta se repartía tradicionalmente, mitad y mitad, un poco más para la concertación. En cambio, ¿qué pasó ahora? Desapareció el elector de gestión, desapareció Cosista. ese elector independiente que podía votar más allá de la política, que se podía mover, desapareció. Ya. Y nos Ese que es quedamos... más bien de centro-derecha, que está suave. que había venido votando los últimos 10 años más por la centro-derecha. Eso Por el desgaste de la concertación. Por un desgaste de concertación y por un discurso más cosista de que había sido gestión. Y menos exitoso en ideológico, eso. claro. Ese discurso que había sido exitoso en los últimos 10 años, Se le entonces vol- cambia las reglas del juego. Gonzalo, ¿cómo estuvo la participación de los jóvenes, se sabe ya? Es difícil saber todavía porque los ¿Cómo jóvenes se pueden hacer cruces? ¿Cómo todavía para no, llegar? o sea, bueno, el CERVEL, un público notorio, ha tenido cierto retraso. Tenía algunos problemas. Pequeñito. Ha sido bien bochornoso. Sí, porque yo creo que los cambios se hicieron a la no carrera. estamos acostumbrados Pero a un cervel Pero bochornoso. antes No, pero Los reconozcamos cambios también se hicieron a la que... carrera. Tuvimos un padrón un mes y medio antes de la elección. Claro. O sea, eso no una lo había tenido situación nunca. desastre. Ah, Yo te digo, no ha salido gratis hasta acá todo esto enredo en el cerveza, Entonces, porque puede haber sido ahí la democracia funciona sobre la base de un mecanismo que es el voto. Entonces te digo. Estuvo al borde de un desastre, Todos eso. estuvimos al borde de un Pero ¿te desastre. acuerdas Imagínate que- que empiezan a haber variaciones los próximos días, Gonzalo, y este que era concejal de electo ya no lo es, o ¿Pero este te acuerdas alcalde de que en ganó, esta misma perdió, te mesa, digo. Sergio, en esta misma mesa hace un año atrás, discutíamos de que si íbamos a estar listos los patrones para la nueva votación y estábamos todos súper preocupados y sabíamos que era una tarea tremendamente compleja que se hizo por sobre cualquier cosa, porque había obviamente una presión, Un mandato legal. un mandato Sí, legal, pero un una momento que presión se de la pensó que no se oposición llegaba. y un deseo también del gobierno de sacarlo adelante. Pero todos debemos entender que se hizo en un tiempo récord. Sobre Entonces, marcha. sobre la marcha. Entonces, obviamente que Pero- genera eso. Entonces, Está bien. no nos olvidemos el dato. No, Yo está no bien. lo Pero digo sabes, como pero quiero una volver nota a pie de antes de página. meterme, pero es que a mí me preocupa mucho primarias y voto voluntario mirando la elección norteamericana. Si me permiten un minuto, si ustedes leen a Obama, dice, miren, la verdad de las cosas es que yo para ser candidato por el Partido Demócrata tengo que ganar las primarias, y las primarias son las primarias de los demócratas, y son de los demócratas más politizados y más movilizados, y por lo tanto acá hay 3 grupos de presión, lo dice así no descaradamente, con gran verdad, dice, mire, son los sindicatos, son el movimiento homosexual, el Provida se llama, el movimiento pro-choice, el movimiento homosexual y los sindicatos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un republicano para ganar? La primaria.
Oye, tiene... y los grandes electores, porque ahí en el Partido Demócrata hay algunos que tienen... No, pero lo que te digo, pero en las primarias donde interpares. vota poca, es que ese es mi punto, es que ojo, porque estamos haciendo un cóctel que es primaria y voto voluntario bien parecido al norteamericano, y estoy diciendo lo que se dice que ocurre en Estados Unidos, lo dice Obama. Y si tú ves el Partido Republicano, tú para ganar la nominación del Partido Republicano tienes que ir con todos los grupos pro vida, que son los que ponen gente muy movilizada por razones religiosas y con recursos económicos, los grupos antiestatistas furibundos, que hay que bajar los impuestos, y el grupo incluso tan sospechoso, porque creo que son 1,5 millones de seguidores, que son el pro rifle, la asociación del rifle. Entonces, y que son los que, son los que ponen el dinero, y las minorías, son minorías en Estados Unidos, pero muy poderosas y movilizadas por sus causas. Entonces tú primero tienes un cóctel ahí de primaria, donde impactan muchísimo las minorías más movilizadas en plata y en votos. Y luego tú te vas a un sistema voluntario, donde ahora la conclusión que uno saca escuchando a Gonzalo, que se nos va la vida en que él logra más movilizar en la próxima votación con voto, y eso te lleva al acarreo, el gasto. Ese era el argumento que a mí tenían para a mí hacer me el voto preocupa voluntario. esto, a mí me preocupa esto porque también porque no quiero utilizar el concepto de mayoría silenciosa, pero la gente que no tiene preferencias tan intensas en lo que está en juego en la política, que no está dispuesta a gastar tanta plata de dinero, se empieza a salir del sistema. Y en Estados Unidos terminamos con elecciones donde vota el 50%. Y tú ves las encuestas y la gente en todos estos temas donde se están sacando la mugre tiene posiciones bastante razonables, equilibradas, pero eso el sistema político no lo expresa por este doble mecanismo de primaria y de voto A mí voluntario. me parece que nuestros amigos aquí estamos demasiado callados. ¿Algo te pasó este fin de semana No, largo? yo estoy escuchando a la gente que entiende de política. Yo soy Pero sabes de números, y los economistas de números. ni piensan ni hacen política, eso no. todos lo sabemos. Algunos tratamos de pensar. Claro. Es una especie de Y también teólogo. tratamos de hacer Pero los políticas públicas en teólogos, la claro, vida. dicen políticas No, públicas. pero yo tengo una pregunta para Gonzalo que tiene que ver con lo siguiente. Los grados de abstención fueron bien distintos en comunas, y no solo en las comunas emblemáticas. O sea, hubo, por ejemplo, el otro día me contaron Calle Larga, que creo que votó como el 85% de la gente que estaba registrada. Entonces uno dice, y una comuna de este porte, y el alcalde ganó con una de las primeras mayorías nacionales. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hace que la gente, a tu juicio, digamos, más allá de los 3 casos que todo el mundo se da vuelta, que son Nueva Providencia y Santiago, qué es lo que hace que la gente decida o no participar? Porque yo creo que eso tiene mucho que ver con qué es lo que va a pasar con este sistema. Estamos hablando de abstención, de alta abstención, de un ciudadano que pasa de la política y todo. Sin embargo, en 185 comunas del país, o sea, en la gran mayoría, el nivel de participación fue alto. Fue superior al 50%, o sea, votó más gente de la que se quedó en la casa. En 185 comunas De las votó... 345. De las ¿no? 345, en 185 votó Ya. más del 50%. O sea, ellos hicieron su pega. Hicieron su Ahora, pega, ¿dónde ¿qué ocurre ¿dónde eso? tuvimos fallas? Pero reguleque también, porque tampoco nos vamos a volver locos, porque justamente tú lo dijiste, si esta reforma se hizo porque consideramos que ya que estuviera votando el 55% era bajo. Está bien, Hago la salvedad ya, para sí, no retar a los sí. que van a misa por los que no claro. vienen a la misa. Muy O sea, bien. estamos retando a todas las comunas por parejo. Y Es decir, un "Ay, 60 más o menos % de la gente que fue a votar. sí, que hizo su pega. O sea, En fueron a En votar. 185 comunas. ¿Qué características tienen ese grupo en general? Son pequeñas, son comunas pequeñas, menos de 10.000 electores, hasta 15.000 electores. Ahí se produce con más o menos competencia una gran participación. Lo mismo ocurrió en las primarias de la Concertación, donde tuvimos participaciones bajísimas, como en la de Santiago, pero en cambio en muchas comunas pequeñas donde Sí, hubo votó mucha primaria, gente. votó mucha gente. Mucha gente. ¿Ah? Entonces, el fenómeno se repite, por eso digo, la lógica de esta elección es una lógica muy parecida a la de las primarias. Después, hay casos que son dramáticos. O sea, yo estoy a favor del voto voluntario. Sí. Y escrito a favor de eso, y yo sigo manteniendo que es una buena opción, y yo valoro mucho que la Pero gente te tenga la puedo libertad. arrepentir, Te valoro mucho, pero siempre con un límite. Es decir, tampoco es cero. ¿Ah? Si van a votar 2 personas y deciden el destino del país y el resto ejerció su libertad, no. Ahí hay algún límite en eso. ¿Ah? No puede llegar a 0 la participación. Llegó a 39, bajó mucho más, nos descolocó a todos. O sea, estamos hablando que iba a Ahora, yo votar creo que- más del 50 y votó el 39, eso nos descoloca un poco. Hay Oye, comunas, solo un ejemplo, en Puente Alto, ¿cierto? Allá en el que se salió, celebró 55% de los votos y todo, la participación fue en torno al 25%. O sea, esa persona sacó el 13% de los votos potenciales. Sí. Uno de cada... Pero es clave, un oye, vecino el dato, de cada 10. el dato que Ay, falta, Francisco, oye, el dato que falta es clave, y yo creo que espero que lo tengamos luego para poderlo conversar en otra tertulia, En los que jóvenes. es los jóvenes. Sí. Porque
Porque Pero lo las demás todo encuestas de influye. opinión pública, pero la encuesta que hizo la INJU, Uno intuye de que jóvenes no votó nadie. No, porque aquí votó 1,5 millones menos. Claro. ¿Ah? Entonces Sí, estamos que hablando- puede haber habido en Roque. Sí, pero Que no no, puede haber hay habido mucho mucha- margen. Yo veo difícil que del padrón antiguo, de los 7 millones que venían votando regularmente, se hayan salido 2,5 millones. O sea, se haya salido ese Claro. volumen para hacerle espacio a que entrara un millón de jóvenes. jóvenes de los 3. Pero Claro. Y las encuestas de opinión pública No, que de se los hicieron... 5 millones. Sí, pero de jóvenes, O ¿cuánto sea, eran? No, pero de los yo 5... creo que hay que esperar esa cifra. A mí Sí, no me sí. sorprendería. Yo no me antes de sorprendería, cerrar fíjate. este primer... Donde mañosamente Gonzalo Miller transformó el debate sobre el mal resultado electoral de la en la abstención. Pero no- Lo y- cual habla de su habilidad habilidad. retórica, sí, está No, bien. pero yo aquí lo voy a Que es lo que llevar... nos preocupa como país. Claro. Y además lo hizo, Interés. y por suerte lo hizo en razón del bien común. Claro, No, sí, obvio. no, es insuperable. Yo creo que yo quiero hacerte la pregunta y ahí te voy a aterrizar Pero un vamos a poco. irnos a corte. Haz Sí, la pregunta y nos es vamos a corte. no, es que el tema a mí me lleva a pensar a la pregunta que hizo Sergio tú de por qué perdió la centro-derecha. La derecha, dije yo, ¿ah? Yo dije la centro-derecha. Yo te ¿Cuál es el diría partido que... centro entre la U y Claro, Renovación un Claro, Nacional? partido siempre he del pensado centro. entre la DC y Renovación. Bueno, dejémoslo a la cera. No, No, pero si yo ya a esta creo que altura la democracia cristiana se define como centro-izquierda. Sí. Entonces, lo único que No, vamos a concluir centro- es que el centro ya no existe. pero déjenme hacer la reflexión. Yo Yo veo que al final de todo esto, si hurgamos, hay una crisis de votación, con todas las explicaciones que ustedes han dado, pero a mi juicio esta crisis que está sufriendo electoral la centro-derecha es positiva. Porque yo creo que solamente Saldrán robustecidas. cuando se toca fondo, cuando se está casi por tocar fondo, tanto en encuestas de gobierno como en encuestas, digamos, electorales, es cuando se toma conciencia de verdad de los errores. Entonces, ¿Cuáles son esos errores? yo creo que esta crisis, dejémoslo para el segundo, Bloque. pero lo pongo en la mesa, esta crisis no debe ser tomada como... Tú no vas por perdida la elección presidencial. No, pero para nada. Ah, ya, pero eso. para nada. Al contrario. Yo Esto puede creo servir que para ganarle. tenemos Puede mucho ser más la ímpetu, mucho energía. más ganas, mucho más energía, porque creemos en las ideas correctas. Ya. Y los acontecimientos dan un poco la razón. O sea, más ¿Le parece que lo más retomamos ver a la una vuelta? caída del ánimo, lo que hemos visto esta semana extraordinariamente, con un poder de resiliencia infinito, es que se desata una competencia, que se están armando comandos. se Bueno, están vamos a hablar desplegando ahora el del cambio, a la vuelta de esto, pero también del cambio de gabinete y un poco de Estados Unidos, que es insolayable, ¿no? Somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta, somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión. Estamos conversando de temas varios vinculados política. con elecciones y política en general, y con nuestros contertulios de siempre y con Gonzalo Miller, que es, como ya lo presenté, experto electoral, analista político, etcétera, etcétera. Quedaron varios temas de la elección municipal, pero yo creo que ya hay que dar un pasito más y hablar un poco a nivel nacional. Hablemos del cambio de gabinete. Muy bien. Las Podríamos municipales también fueron nacionales. Sí, está bien. Está bien, pero se entiende. ¿Qué opinión tiene Gonzalo del cambio de Oye, gabinete? ¿Está ¿Cómo bien, lo interpreta está él? bien titular el cambio de gabinete reciente, tan reciente, la caída de Hinspeter? ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Es una lectura tentadora porque finalmente la única cambio relevante terminó siendo el Ministerio del Interior, donde pasa a ser encabezado por un UDI tradicional, histórico. Hay algunos que pueden hacer la lectura de que es primo hermano del presidente, pero yo creo que lo que pesa más es su trayectoria política, su peso político y terminar con las críticas a la Y que Constitución. ya era una especie de ministro del Interior
en la sombra. Sí, claro, uno puede no te pongas como Peña, pues. Sí, pero el ministro inexistente. No, yo creo que no. Ya, pero el Lo otro dato sí, es que se fueron los dos presidenciales, pero eso tú lo das por hecho ya. era un Eso hecho era de la inevitable. causa, lo Claro, anunciaron los un propios dato. presidenciales durante el fin de semana con sus sendas entrevistas en los dos diarios, ya notificaron de que se iban y que se lanzaba la carrera presidencial. Hay un cambio de ánimo importante en la centroderecha producto de que se ve, primero, hay una señal muy potente, la UDI se quedó en el gobierno. ¿Ah? Y más encima... Asume más responsabilidad. O sea, uno dice, Se quedó a cargo el gobierno. uno dice, la UDI se quedó porque se apostó mucho a que Sí. producto del mal resultado municipal o que las expectativas no se cumplieron, Eso es un buen hubo punto. una salida de los partidos del gobierno, eso no se cumplió. Que se tecnificara mucho más. Renovación sacó a una ministra, hubo un enroque, y en general la UDI, las grandes figuras de la UDI, Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Andrés Chávez y Pablo Longueira, Se quedan en el gobierno. no solo se han quedado en el gobierno, sino que han reforzado sus posiciones. O sea, la apuesta es de que al gobierno le termine yendo bien, que haya conducción política, que era un déficit, que haya conducción política, pero la expectativa es de que este año de gobierno puede ser decisivo, al igual que el desempeño de los candidatos presidenciales, puede ser decisivo en el resultado finalmente de la elección el próximo año. En lo que yo no estoy de acuerdo con la pregunta, con la pregunta que hizo Federico, si es que la salida... No, era una titulación, o esa titulación. De la calle Ginspeter. No es la calle. Yo creo que Ginspeter cumplió su etapa y creo Ausente. que fue... Su etapa ausente, como diría No, Peña. yo creo que hay que... Bueno, después no voy a entrar a defender a Ginspeter, que además no lo necesita, pero... Sigue en el gabinete, en un cargo de confianza. Lo primero sigue en el gabinete, pero sigue no en cualquier ministerio, y yo en eso quiero poner especial atención. Se va al Ministerio de Defensa, un ministerio de suma importancia en los momentos y en los contextos históricos que se van a vivir, que se están viviendo y que se van a vivir con fuerza durante todo el próximo año. Desde diciembre para adelante, a propósito de la Haya, el Ministerio de Defensa es clave, sobre todo por una persona que tiene el conocimiento en la mano de lo que es lo interior, es decir, lo que es el país, más allá de su administración, ¿ah? Él conoce. Entonces tiene, yo creo que es una jugada muy interesante la que hizo Piñera al hacer este gabinete. ¿No será- Porque como no dice será Gonzalo... muy peligroso? No, Porque espérate, en porque general como dice crea Gonzalo, conflictos, ¿no? pone, digamos, a un verdadero artífice de la política, un hombre que se sabe manejar súper bien, que tiene muchas redes en todas las áreas políticas y con todos los Está hablando diputados y senadores, que es Chadwick, Yo en el puedo lugar entender preciso, y pone, digamos, a un personaje de la calidad de Ginspeter en defensa Muy bien, en un momento clave. Todo lo demás, y le voy a tirar una flor Ya, suficientes a la flores. Cecilia Pérez, porque creo que la Cecilia Pérez Que asume como ministra secretaria general de gobierno. va a ser una muy buena vocera. Yo no sé más de ella, pero no la conozco personalmente, Muy pero bien. es una Luis persona Eduardo. que... No, a mí, Suelta la palabra. a mí me parece que Patricia tiene una lectura de este cambio de Y muy gabinete que es positiva. realmente sorprendente. Muy optimista. O sea, esto, si yo tomo lo que dice Patricia tal como lo plantea, a Ginspeter lo promovieron. No me jodas. A Ginspeter lo echaron. Pero estamos de acuerdo en que aquí se le movió un cargo que es clave dentro del gobierno. No, O sea, está el Ministerio bien, de sí, Defensa eso no, sí. no, Pero, no, pero no se un fue, cargo- no se pero fue a bienes todos los que estamos en nacionales. esta mesa, Ah, todos no se ese- fue a bienes un cargo nacionales. inferior. Todos los que estamos en Es esta que mesa siendo- sabemos que el no, vicepresidente no, en el es contexto ministro del histórico. Interior. Siendo ministro del Interior, cualquier otro ministerio Es Era inferior, él, Por por eso, supuesto. sí, no cabe ninguna duda. Sí, pero entonces, bueno. yo creo que es un guiño a la amistad que le tiene Ginspeter, No mantiene el gabinete, a la confianza a la más que confianza que a la Piñera lealtad que le ha sí. tenido durante todos estos años de mantenerlo en el gabinete. Ya, pero- Lo más probable, lo que todo el mundo se esperara, es que Ginspeter saliera. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sí. hay un cierto abrazo. Van a llegar juntos hasta el final. Claro, entraron al gobierno juntos. Yo lo interpreto así. Pero de ahí a decir de que esta es una promoción, me parece que es ponerle Yo bastante. creo que defensa... El caso de Chadwick, a mí me Hablemos de los parece, próximos años. lo de Chadwick a mí me parece central. O sea, desde luego, la gran debilidad que ha tenido este gobierno ha sido la falta de un ministro del Interior político, en serio, y yo creo que Chadwick le da otra prestancia al cargo, tiene experiencia parlamentaria, ha sido dirigente de su partido, etcétera. Entonces, yo creo que en realidad, en esta recta final de este gobierno de Piñera, un ministro del Interior como Chadwick le va a servir mucho.
Lo otro que yo creo que se está cumpliendo el vaticinio que yo mismo hice cuando apoyé a Frey, digamos, después en la segunda vuelta de la elección anterior, y que es que la UDI pasó contra el gobierno. O sea, aquí no cabe ninguna duda, sin contrapeso, la UDI se quedó con el gobierno, ¿no? Y eso, y yo creo que eso también es una cosa que es bastante, con Piñera, con Piñera las cosas no son así. Pero déjalo que crea. Sí, no, claro, pero te digo, pero o sea, con Piñera las cosas no son así. Tienen un peso específico que no tenían Luis Eduardo, yo creo que antes estoy de acuerdo cambio contigo en que obviamente para la UDI creció su espacio político y su influencia en el gabinete, sin duda. Tener el Ministerio del Interior, tener el segundo cargo, pero también eso tiene que ver con el propio peso específico que tiene la UDI. O sea, que eso no haya sido así desde el origen. A mí me sorprendió que eso no haya sido desde el origen, quizás fue una falla del modelo y hoy día se ha corregido. Pero dicho eso, no hay que olvidarse, la relación del presidente con su gabinete va a seguir tal cual ha sido, no tenemos otro presidente, es el mismo presidente, con sus mismas virtudes, con sus mismos defectos. Pero con menos poder. No, ahí yo día creo a día que pasa, la vocación de ejercicio de poder del presidente ha estado permanentemente. O sea, de hecho, este cambio de gabinete, pese a todo lo anunciado, tuvo su sello. Él marcó y sorprendió en términos de minimizar finalmente, le restringió a los partidos. Aquí se estaba hablando a Vox Populi de que los partidos le estaban dando cátedra y le estaban manejando el gabinete, y eso claramente quedó desmentido con la acción del propio presidente, que acelera sobre la marcha y donde, ojo, la gran mayoría... Él lo acelera Alaman y Goldberg el fin de semana. Pero ellos primero hablan con el presidente, lo que sus entrevistas no son a propósito o sin información o sin una conversación previa con el presidente. Pero perdona, y segundo, demuestra su poder en la capacidad de retener a gran parte de su gabinete. Yo creo que eso me sorprende. Sergio Mico, ¿qué opináis tú? ¿Estáis de acuerdo? Yo para serte franco, yo temía como chileno de que se produjera lo que dice Gonzalo, que era un desbande porque es evidente, así que las posibilidades, más allá del optimismo de Patricia, y está bien, las posibilidades de que siga habiendo un gobierno de derecha hoy día están en contra, digámoslo así. Y que quede fuera del Parlamento y la política Evelyn Matei, Chadwick, Longueira y Lavín, pesos pesados de la UDI, es un lío para la UDI. Sin embargo, la UDI se está quedando en el gobierno y haciendo una apuesta de que va a haber un otro gobierno de derecha o de centro derecha para ofender a Gonzalo. Lo cual lo encuentro bastante notable porque eso mantiene un gobierno empoderado, pero también es llevar y esta es mi pregunta, Gonzalo, esto es ir completamente a la resulta, la UDI, con un gobierno de Sebastián Piñera, que yo no sé cuál es la lealtad que él tiene con la UDI o con Renovación Nacional, pero más allá de eso a mí me llama mucho la atención de que la UDI lo que más ha dicho, que la crítica que le hace al presidente Piñera es que no marcó lo que es un gobierno con sello de centro derecha, dirías tú, y que esa es la causa de la derrota, y que nos metimos en la reforma tributaria y en más asistencialismo estatal, etcétera, libertad de desarrollo. Muy bien, pero terminan presentando un candidato que se llama Goldberg, y Goldberg va a recorrer el país, y va a recorrerlo con el discurso que hizo en el Mercurio, que él es un independiente, que viene de Maipú, de que él no tiene nada que ver con la política tradicional. Yo creo que hace más un riesgoso la apuesta para la UDI, ¿no? Algo, Sergio, más allá de la UDI, hay mucha gente, entre las cuales me cuento, que no es ni social ni culturalmente de derecha, y que adhiere a un ideario en función de ciertos principios y de cierta lógica y de cierto espíritu, de cierta realidad, de cierto cambio social que se produjo en Chile. Y eso provocó que asumiéramos gente que no teníamos una historia del centro derecha ni heredamos, digamos, nada, ni siquiera el signo político de adherir, ¿no es cierto?, como algo nuevo. Y en eso, si tú me preguntas a mí, la adhesión de Goldberg habla un poco de eso. Para la UDI es muy cómodo Goldberg. ¿Por qué? Porque refleja muy bien esa historia. Más allá de los meritocráticos. Adiós a los coroneles. No. A ver, aquí ojo, porque aquí no hay... Los coroneles subieron a generales todos. Aquí están todos puestos, aquí todos los coroneles están puestos. Pero perdona, pero ¿qué tiene que ver Goldberg con el discurso antiestatista, con el discurso antiimpuestos? Cosa de escucharlo,
pero Sí, ¿Tú crees que va a recorrer el país diciendo eso? Yo creo que de todas maneras, él tiene creen primero, en la economía libre de mercado, pero ¿cuál es el desafío de cualquier candidato? Estamos hablando de Goldman, hay otro candidato a la MAN, pero bueno, ahora no vamos a No, por eso focalizar en digo, Goldman. si yo que quiero más hablar de preocupa Woody. a mi amigo Sergio, No, le preocupa más y yo digo, Goldman. no. Pero- Yo Para algo será. para yo te serle digo. franco, yo le tengo... Así, cuando yo escucho a Andrés Álvarez, lo leo ayer, yo me horroricé. Porque me recordó, yo no sé si ustedes leyeron, antes de ayer, perdón, las críticas que le hace la Bachelet. Recuerdan lo peor del discurso del desalojo. Porque esa es la contradicción que yo veo. Porque Renovación Nacional que debiera decir más bien, ¿sabe qué? O nosotros ganamos el voto de centro, estamos perdidos, y presentamos un candidato menos ideológico, más, que se abre el mundo. Pero ese es Goldman. Y dije, sí, pero en eso Goldman, y no es Álama. Entonces yo veo que hay como La caricatura- partidos que no coinciden con los candidatos que presentan. Las pero etiquetas no ¿cuándo? cuadran. No cuadran para nada, eso es mi pregunta. Yo, para serte franco, que yo hoy día... cuadra la para- democracia cristiana con el Partido Comunista, Sí, nunca ha cuadrado, sí, pues, viejo, y muy lo más bien bien cuadra, quiere estar pero- juntito. sí, pero bueno, está bien, pero estamos hablando Yo del día entiendo, Sergio, David, yo pero mi entiendo- lío ese, porque para que Eso. yo aclarar el tema, Te yo hoy sorprende. día, a mí, Está bien, a mí eso me es bueno. sorprende muchísimo, así si Andrés Álamo, el discurso que va a hacer es el que La hizo en derecha el dura. Mercurio, de nuevo el desalojo y que el Transantiago y que la corrupción y que la cuestión del presidente Bachelet lo encuentro un desastre. Un desastre. A ese discurso Pero es yo lo que ha hecho la oposición, lo encuentro es bastante lo que más... le ha hecho la oposición Para aclarar mi al punto gobierno, con Goldman, yo es lo encuentro... que le ha hecho la oposición al gobierno en estos No, últimos bueno, 2 años. no, Yo creo pero que yo no lo creo, yo no lo obviamente creo así, Goldman, pero bueno. Goldman es una candidatura que apuesta a construir una mayoría. ¿ah? Y en eso tiene que dar esos signos, tiene que abrir la puerta. No puede ser algo que se vaya a encerrar ni Por en un eso tiene partido ni en un rincón, sino tiene que dar algo que abra ¿Y qué espacio. pasa si pierde? Porque mi punto es, pierde Goldman con un discurso que ya está bien, Pierde me la lo elección. compro. Pierde la elección presidencial con un discurso de esta persona de clase media que representa una nueva derecha, por decirlo así. Lavín. Y perdona, ya, a lo Lavín. Sí, a lo Sin Lavín. enfatizar los aspectos más ideológicos del discurso y se quedan además afuera del Parlamento de la política de estas 4 personas. Yo te digo, yo encuentro un poquito riesgosa la una cosa. apuesta eso es lo que le quería fuerte. Una apuesta preguntar muy fuerte que a la le- UDI. Bueno, eso es justamente lo que yo le quería preguntar a Gonzalo. O sea, aquí la UDI también, en la medida en que acepta esta conformación de gabinete, también en cierto modo hace una apuesta. Y la apuesta es que es capaz de traer al tapete político nacional a 4 figuras o a 4 líderes jóvenes que hoy día habría que identificarlos, que son capaces de reemplazar a estos 4 que de alguna manera siguen comprometidos con el gobierno. Y ese es un desafío no menor, ¿no? Estamos hablando Es un de desafío mayúsculo, 4 bien, pero de si 4 tipos bien algún importantes. mérito le podemos reconocer a la UDI es que ha sido capaz de generar nuevos liderazgos. Y que si uno mira su plantilla parlamentaria, es una de las plantillas que a pesar de ser la más grande, y que uno podría decir que empiezan a oxidar cuando queda algo grande, ¿no es cierto? Como le ocurrió en su minuto a la democracia cristiana, que uno dice, son todos grandes, son todos míos y no se va nadie, y se empieza a oxidar eso. Y Ha lo sido que hay capaz que pasar. de reciclar. Hay muchos jóvenes, o sea, el partido que tiene más diputadas mujeres, más diputadas menores de 35 años, diputados menores de 35 años, es la UDI. Es una apuesta, obvio que es una apuesta, no es fácil renovar, siempre apostar por lo conocido, apostar por el apellido conocido, por el liderazgo ya aprobado, es alguna carta más segura. Mira lo que nos pasó con Frey, nada más. Pero, ¿no es cierto? La UDI quizá A Chile. está haciendo una apuesta por también leer lo que está pasando en el país. O sea, aquí hay necesidad de nuevo liderazgo. A la gente que iba por 4ª vez o 5ª vez no le fue tan bien y que de repente aquí lo que hay que hacer es leer de que la gente está esperando rostros nuevos, liderazgos nuevos. Y ojo que aquí los coroneles no se están jubilando, sino que aquí están haciendo una apuesta de una lectura, en mi opinión, correcta. Aquí nada se acaba con la elección presidencial. Aquí lo que hay Con la es que... municipal. No, con la elección presidencial del 2014, que uno dice, pero ¿cómo se van a quedar en el aire? Aquí los gobiernos son muy cortos, son solo de 4 años. no hay Y por lo que tanto, personas que han estado 18 años en el Parlamento, perfectamente tienen un liderazgo y una fuerza dentro de la UDI y hace al Sí, país pero eso suficiente sí pierde para estar. Goldman, pero si llega a ganar Goldman, Va a contar con no, una claro, elección. Sandón va a reemplazar a ojo, porque Longueira. si gana Goldman, Como mencionaba. obviamente queda con el poder presidencial, quedaría con el poder presidencial y todos los líderes históricos, los coroneles de la UDI. No, es el mejor de los mundos. No, pero ahí inmediatamente va a haber un relevo, porque el que va a tener el sartén por el mango es Goldman y no los coroneles que hoy día lo tienen. Pero van a haber ganado, como, o sea, si Ya, pero está van a haber pasando mucha ganado- ciencia ficción, porque no hacemos historia. Vámonos para atrás, Oye, de no, ahí nos para adelante. antes yo tengo que regalar unas entradas, no, una forma de decir. ¿A quién? ¿A nosotros? A ustedes. Pero a nosotros nomás, dice, ojo, mira. Oye, Sergio, tú que conoces el Ministerio de Defensa,
¿Te preocupa o no la designación de Ginz-Peter como ministro por sus características personales? Un hombre que donde ha estado ha generado conflictos. Y defensa, como bien dice la Pati, vienen tiempos complejos, no difíciles, pero complejos, porque viene el fallo de la Haya, donde vamos a tener seguramente una situación... ¿Sabes? Así primero decirte que yo encuentro que yo veo que es un gesto de lealtad personal del presidente mantener pero en el eso, primer dato. muchas veces la lealtad Segundo de estas dato, cosas puede ser malo para la política, malo para el yo país. te diría que yo creo que el tema de la Haya que se nos viene tan duro puede ser, y va a ser un momento difícil para Chile y Perú, yo creo que hay una política de Estado. Si yo no veo si el resultado es malo, a la oposición sacando dividendos en contra del gobierno o el gobierno apelando al nacionalismo en contra de la oposición. Así que en ese sentido yo no lo veo tan delicado quien esté en ese momento en el Ministerio de Defensa, para serte franco. Ahora, yo creo que no va a tener mucho poder, como de hecho un ministro de Defensa en el gabinete no tiene mucho poder, dejémonos cuestiones. Es un gabinete bastante secundario. Si tuviéramos que, Gonzalo, que ponerle un nombre a este gabinete, este nuevo gabinete, nuevo entre comillas, Una este bajada, gabinete remozado, ¿cómo? una bajada. Sí. ¿Qué le ponemos, Pati, Gonzalo? Yo no soy publicista. Ya, No, evidentemente no, las noticias se van a los presidenciales, partió la campaña presidencial. Esa es. En francés le ponían le denouement. Pero hay un reordenamiento El político desenlace. importante Sí. del gobierno. Si partió la campaña presidencial, la UDI se Yo queda en creo el que gobierno. Yo te digo. si había un déficit político, claramente hay una nueva etapa. Aquí hay un cambio importante en el clima político. Y segundo, la campaña presidencial se nota que va a activar a los partidos con mucha fuerza. Lo que está claro es que hay una apuesta de la UDI a que pueden ganar, cosa que es contraria Y a la no se va con sensación... bueyes, no se va con bueyes. Esta no es una carreta dirigida por bueyes, Yo creo que, una perdona, carreta yo- dirigida por galgos. Si quieres tú una bajada, yo pondría eso. Porque hasta hace poco, después de la elección municipal, aparecía Todo el mundo como creyó que iba a ser. ya- pero no, ahí le estaban poniendo ¿Tenemos un empeño. minuto más para otra pregunta? Sí, sí, una última. Hoy día el día de ayer escuché a Juvino Novoa hablar del pato cojo. De que este era un gobierno Esto que ya ya es se un estaba... gobierno pato quemado. Pato cojo. Hiciste una buena columna en la segunda. Y me preocupó esa cuestión, porque por eso te digo, yo hablé de buena fe con respecto al futuro de la UDI, pero a mí me gusta, porque lo encuentro republicano, que se quede en el gobierno Renovación Nacional y de UDI este último momento, porque el síndrome del pato cojo es pésimo para la democracia. ¿Sí? Un gobierno que le queda un año y que empieza ya, todo el mundo se va. Y que ya, no- y que no y puede- no puede gobernar, no perdona, puede hay aprobar problemas de leyes. desórdenes públicos, con Patricia hablamos, la matanza del seguro obrero con Alessandri al final de su gobierno significó la derrota de Gustavo Roy y el triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Y en un momento Que fue bueno para el país, por sí, cierto. pero fue bueno para el país, pero con matanza de por medio. Sí, porque es un gobierno que pierde toda autoridad. Eso fue Carlos la- Ibáñez del Campo, cuando quedó completamente solo, El saca, 58, derogó la ley de de defensa de la defensa democracia. y hizo reformas políticas de despechada para evitar que a Alessandri lo sucediera. Esa es la verdad. Eduardo Frei, Frei fue el Kerensky súper traumático. chileno, como Perdona, dicen. Jorge Alessandri terminó solo y apostando un radical, Julio Durán. Eduardo Frei no se entendió bien con Radomiro Tomi y eso tampoco terminó bien. Entonces lo que quiero decir es que un año de un gobierno con un presidente solo y despechado eso es malo para el país, pero también para los candidatos que aspiran a reemplazarlos, ojo, ¿ah? Porque si el presidente Sebastián Piñera se enteró de que Goldberg ya se iba, ya era de candidato y todo, yo creo que alguna cuenta puede tenerle, lo mismo con Andrés pero si Alaman, le preguntó y a antes, 6 ¿tú meses, no sé. Yo no creo, yo no creo que Ojo, haya ojo, preguntado y un candidato que aspira a suceder un gobierno que no tiene el apoyo del presidente de la República también es una mala noticia. Sí, la parte de que tú dices que estos cambios han sido malos para el país, a mí me No, preocupa, no, no, porque no. la elección de Pedro Aguirre Cerda, la eliminación La de de la ley de Allende. defensa de la No, 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 democracia, no, no, etcétera. no. Me parece que fueron No, grandes no, hitos de avance. no digo no, de avance no, nacional. lo que estoy diciendo es otra cosa, que no hay pato cojo. Perdona, te agradezco la pregunta para precisar. Un presidente de la República, por mucho que se esté acabando su mandato, tiene todavía mucho poder para hacer muchas cosas. ¿Ah? En Sí. eso ¿Qué estamos- pasó a Y Pinochet? ese es ¿Qué mi pasó a punto. Pinochet? Que Entonces, hasta el ojo, último, con un que hasta gabinete el que lo último acompaña. día gobernó. Y eso ese Pinochet es mi punto. se pasó de revoluciones, pues dejó atado hasta el Pero gato. te quiero lo decir dejó que amarrado pato ahí con cojo la Pinochet gata. no fue. Con la Ya, cola. bueno, y qué bueno Yo que creo que ese recuerden fenómeno en eso. el caso de Piñera no se va a producir. O sea, yo creo que Es que Jovino su no- voluntad política de seguir marcando la agenda, incluso en este cambio de gabinete. Pero sí, ¿tú este es un piensas cambio de que gabinete, Piñera, pero tú piensas que Piñera tiene liderazgo todavía? por supuesto. Pero por favor.
Pero por supuesto. Así, pero liderazgo destructivo lo tiene claramente. Tiene liderazgo, por supuesto. Sí. Piensa tú que los partidos, ambos, tienen dirigentes muy importantes en el gabinete, trabajando coordinadamente con el presidente. O sea, la llegada del presidente con los partidos o con su gabinete, no se puede desconocer el poder que todavía cuenta el presidente hace un año final de su mandato. Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos Muy hemos entretenida entretenido conversación. mucho. Sí, lo hemos pasado Gracias re a bien. todos nuestros contertulios. Tengo aquí 10 entradas dobles que me mandaron del Centro Alameda para la película, se llama esta película Flamenco, que es de Carlos Saura. No es una película nueva, pero es muy buena, muy famosa, de esa seguidilla de películas sobre el flamenco que hizo Saura. Esta es la última, si no me equivoco. Así que escriban al mail que va a aparecer en pantalla y ahí los vamos a sortear entre los que escriban y se les va a avisar si es que se ganan la... ¿Y podemos participar nosotros? Porque... Estamos mandando No, mail. ¿Cuál es el mail? vamos a regalarle por abajo la mesa. Oye, 10 entradas dobles, escriban a este correo y en los que salgan sorteados se les va a avisar. Si no salen sorteados, no se les va a avisar nada. Gracias. Somos lo que conversamos, una nueva semana y pasaron muchas cosas. Ojalá se hayan entretenido. Nos vemos la próxima semana acá desde la Universidad de Y Talca. que gane Barack Obama esta noche. Bueno, falta poquito, pero se demoran un poco, pero tú Sí, indica, próxima ¿no? semana como a las 1 de la mañana, La más o próxima menos, como a las 1 de la semana mañana vamos a se hablar hace. de Del miércoles, ese Del de hoy. miércoles, sí. No, hoy día es martes. así Oye, que, pero sí. de veras, que siempre Un ando- ratito más. Oye, nos vemos y somos lo que conversamos. Chao.